¿Qué es lo que mide exactamente este índice y por qué es clave para entender la inflación y se le da tanta importancia? Bueno, pues propiamente lo que el PPI mide es cuánto reciben los productores por sus bienes y servicios antes de que lleguen al consumidor final. Es uno de los principales indicadores de la inflación a nivel mayorista, a diferencia del índice de precios al consumidor que mide lo que propiamente pagamos en las tiendas. El PPI o PPI se concentra en los costos en las fábricas, las granjas y los servicios que son los que transportan o hacen que llegue al minorista. O sea, esto es antes de que llegue al consumidor final, antes de que nosotros vayamos y compremos estos productos. En fin, hoy vimos que en enero, como les comentábamos, Alejandro subió un 0,4% más del 0,3% esperado. Se esperaba un 0,3, ha subido un 0,4. Y además se revisaron al alza el dato de diciembre al 0,5% cuando antes era solo un 0,2%. Esto era lo que hablábamos con la doctora, ¿no? De las revisiones que vienen después. Uno se queda con el dato bonito, ¿no? Y luego viene la revisión. En fin, ¿qué significa esto para la economía? Bueno, propiamente esto es importante porque muestra que la inflación está persistente en base a la cadena de suministro. Además, si los productores enfrentan más costos, pues es probable que esos aumentos se trasladen a los consumidores. Por ejemplo, vamos a mirar este dato donde los precios de bienes están subiendo un 0,6%, impulsados por el aumento del 10,4% en el costo del diésel y en los servicios que tuvieron un incremento del 0,3%. Todo esto destaca un aumento del 5,7% también en el alojamiento para viajeros. Volvamos a un tema crucial, un tema del que hemos hablado muchísimo, es el tema de los alimentos y además es que ponemos el ejemplo, ¿no? De los huevos, porque estamos conociendo un montón de noticias alrededor del precio de los huevos que está subiendo muchísimo. Alejandro, vamos a analizarlo un poquito mejor. Sí, efectivamente los precios de los huevos pues se han disparado un 44% nada más durante el mes de enero y más de un 170% en el último año debido a esa crisis de gripe aviar que obligó a disminuir a millones de gallinas. El ejemplo es perfecto de cómo los factores específicos pueden realmente impactar el PPI. Con este panorama, es decir, claro, todo esto pasa antes de llegar al consumidor, ¿no? Con este panorama, ¿qué es lo que podría hacer la Reserva Federal? Como decimos, al final siempre lanzamos ahí la pelota a Jerome Powell. Sí, exactamente, porque ahí es donde está el dilema, ya que la Fed pues busca bajar la inflación del 2%, pero con un PPI interanual del 3,5%, que además alimenta el índice de gastos de consumo personal, pues propiamente su indicador que es favorito, ahora se espera que las expectativas pues sea de un recorte en las tasas si es que pueden lograr enfriar a ese otro indicador. Ahora, el mercado estima que si eso ocurre, pues sería bien recibido, pero propiamente para el mes de octubre. Y a pesar, Alejandro, del dato caliente, vimos que los futuros de Wall Street subieron, se lo comentábamos antes a la profesora, no entendíamos por qué suben o bajan, si hay datos igualmente negativos un día y otro, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro, que también siempre los estamos mirando, Alejandro, cayeron en este caso. ¿A qué se debe esa reacción? Bueno, pues propiamente este es porque lo que se conoce como el titular más alto de lo que se está esperando, algunos de los detalles sí tranquilizan al mercado. Por ejemplo, el PPI, que es el subyacente, el que excluye los alimentos y la energía, tuvo un incremento del 0,3% en línea a lo que se había estado esperando. Eso hizo pensar que aunque la inflación persiste, no se está descontrolando. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede en los próximos meses, de que realmente se mantenga bajo y pueda hacer que eso no lleve a una inflación inesperada. Bueno, pues esta semana hemos recibido, como decíamos, informes importantes de inflación, informes que pueden determinar hacia dónde puede ir el futuro económico de Estados Unidos. Ahora, Alejandro, ¿qué debemos vigilar de aquí en adelante? ¿Qué informes tenemos que echar un ojo pues, de una manera quizá más contundente, específica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues propiamente hay un reporte muy importante que es el PCE,
que será para fin de mes. Este es el que usa la Reserva Federal también para medir más de cerca la situación económica que se vive en el país. Algo que está claro es que si los precios al productor siguen altos, tarde que temprano los veremos reflejado en el supermercado cuando vamos de compras. Y eso, Ana, pues eso es lo que más preocupa el bolsillo de todos los consumidores.